Muy buenos días a todos y bienvenidos a la ley número 20 de nuestro mini curso express, 21 leyes irrefutables de liderazgo. Te saluda Rosa Maldonado. Estoy súper contenta de que hayas estado conmigo en estas 21 leyes. Ya estamos hoy a ley de nada para terminar el mini curso express. Estamos ya en la ley número 20 en el día de hoy. Y si tú te conectaste hoy por primera vez y tú dices, pero la ley número 20, ¿dónde están las otras 19? Pues tienes que ir, ¿verdad?, a nuestro canal de YouTube, equipoganador.net, y ahí puedes ver las otras leyes. Pronto ese canal de YouTube va a llamarse rosamaldonado.com. Estoy en esa transición. Así que ciertamente, ¿verdad?, ha sido una jornada extraordinaria, 15, 20 minutitos diarios. Lo que te recomiendo es que veas una por día, para que vayas yendo con nosotros en el orden, ¿verdad?, cronológico, lógico, de cómo ir desarrollando diferentes destrezas de liderazgo que son leyes. Literal, de verdad que este hombre fue inspirado cuando escribió este libro que no pasa de moda. Por ahí lo tengo. Mire, está, mire cómo está de amarillito, porque esto lleva muchos años conmigo, ¿verdad? Y son muchas las veces la que lo he repasado. De verdad que no pasa de moda. Así que ley número 20, ley del crecimiento explosivo. Y no quiero que confundas la ley número 20 con la número 16, que es la ley del impulso, la ley del momentum. ¿Ok? Porque hablábamos en la ley número 16 del impulso y el momentum, que son esas pequeñas victorias que se acumulan y te llevan a un resultado de crecimiento. Esa es la ley número 16. Pero hoy, ley número 20, vamos a hablar de crecimiento explosivo. No quiero que te me confundas. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿A qué se refiere la ley del crecimiento explosivo? Se refiere a escalar resultados exponenciales. Algo exponencial es algo multiplicado a la 10, a la 20, a la 30. ¿Ok? Ya no hablamos solamente de crecer, sino de crecer exponencialmente. Es un crecimiento de alto impacto. A eso se refiere la ley número 20, ¿verdad? Más allá de experimentar un impulso, ahora lo que hablamos es que ese impulso se multiplica por X veces, a las 5, a la 10, a la 100 o miles de veces más de lo que es el crecimiento natural o el crecimiento normal. Eso es la ley número 20. ¿Cuántos les gustaría provocar, ¿verdad?, un crecimiento explosivo en algún área de su vida? Porque aquí en este mini curso express no estamos hablando de un tipo de negocio en particular. Estas leyes aplican a cualquier proyecto. Si tú eres un líder en tu comunidad de fe, si eres un líder en la comunidad, si estás autoliderándote, que ese es el primer liderazgo que debemos desarrollar, el autoliderazgo. Si estás desarrollando un proyecto de negocio, en cualquier área donde estés trabajando para provocar crecimiento y desarrollar un equipo, estas leyes van a aplicar. Entonces, ¿qué establece la ley número 20? La ley del crecimiento explosivo. Establece que para crecer hay que liderar seguidores, pero para tener un crecimiento explosivo, o sea, para multiplicarse, hay que liderar líderes. ¿Ok? Mira la diferencia. Lidero seguidores, provoco crecimiento. Lidero líderes, provoco crecimiento explosivo. Provoco crecimiento exponencial. ¿Ok? Formando seguidores, tú logras crecer en positivo, te logras ir positivo, crecimiento. Crecimiento es cualquier cosa por encima de el flat line que quizás llevabas en meses anteriores. Cualquier cosa en positivo es crecimiento hasta 1. Cualquier cosa por encima de 0. ¿Ok? Va a ser crecimiento. ¿Ok? Pero cuando hablamos de crecimiento explosivo, como esta ley número 20, hablamos de algo exponencial y masivo. Y entonces ahí se establece la diferencia. Formo seguidores, me puedo ir en positivo, claro que sí, pero formo líderes y el resultado va a ser
generacional, porque vamos a tener un equipo que trascienda incluso a la barrera del tiempo. Eso es lo que provoca el crecimiento explosivo. Ponme un 1 ahí. Si estás entendiendo la diferencia, si estás viendo esto en replay, quiero que me lo escribas en el muro. Entendí la diferencia, Rosa. Si tienes alguna duda, pregunta, también me la puedes hacer. Otra cosa que establece la ley del crecimiento explosivo, establece que un líder que invierte su tiempo en desarrollar o formar a otros líderes va a estar multiplicando su impacto, va a estar multiplicando su legado, su mensaje, su misión y su visión. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Por qué? ¿Por qué no con los seguidores y sí con los líderes? ¿Por qué con los seguidores no logro eso? Y lo logro formando líderes. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los líderes, ¿qué van a hacer? Ganar otros seguidores y formar otros líderes. Ahí es donde entra entonces que no se trata de duplicarte, sino de multiplicarte en otras personas. Y esto es lo que establece la ley del crecimiento exponencial, ley número 20. Te voy a dar un ejemplo gráfico de cómo puedes ilustrar esta ley. Imagínate que plantaste un árbol. Ese árbol va a crecer y ese árbol, si lo cuidaste, va a empezar a dar frutos. Pero imagínate que en vez de plantar un árbol, te dedicaste a agarrar buena semilla, sembrarla en buena tierra y multiplicar esa semilla por 10, 20 o 30 árboles. Y que esos frutos, que como vinieron de una buena semilla y una buena tierra, ¿qué va a pasar con esos frutos? ¿Van a tener dentro qué? Buena semilla también. Esa buena semilla, cuando esté madura, va a caer nuevamente ¿dónde? En terreno. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a salir de ahí? Otro árbol con otra buena semilla y sigue repitiéndose el ciclo. El líder que entiende la importancia de multiplicar liderazgo en otros se convierte en un líder generacional, convierte su visión y su misión en algo inmortal, por decir una palabra, ¿verdad? Porque sigue pasando de generación a generación. Ahora vamos a una autoevaluación. Estoy pendiente por aquí. Está todo el mundo calladito. ¿Ah? ¿Te gusta la ley número 20? ¿Cuántos quieren implementar esta ley para sus vidas, para sus negocios, para su proyecto? Claro que sí. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que a lo mejor tú eres un excelente líder, pero si no estamos al pendiente o somos intencionales con este conocimiento, vamos a estar formando seguidores toda la vida sin darnos cuenta, porque hay una diferencia entre un seguidor y un líder. Vamos a hablar de la autoevaluación. ¿Estoy desarrollando personas con potencial de liderazgo o he estado desarrollando solo seguidores? Pregunta preguntativa, retórica, para que podamos ser totalmente honestos con nosotros mismos. ¿Realmente he estado desarrollando seguidores o he estado desarrollando otros líderes? Y a lo mejor tú dices, me he estado desarrollando yo primero, porque si tú reconoces que no te has estado comportando como un líder, se vale. ¿Cómo vamos a desarrollar líderes si nosotros mismos no nos estamos desarrollando como líderes, verdad? Y quizás a lo mejor tu respuesta brutalmente honesta va a ser, no lo estoy haciendo todavía porque me estoy desarrollando yo. Pero ojo, ojo, porque nunca tienes que esperar a ser un producto terminado para empezarte a multiplicar. Nunca, nunca tienes que esperar a ser un producto terminado para empezarte a multiplicar, ¿ok? De lo que tienes, das. Y lo que estás dando, muy probablemente el que se lo estás dando no tenía ni eso. Así que tú recibes y das, recibes y das. Eso va desarrollando también tu propio liderazgo. Pero en la autoevaluación, por favor, quiero que estés bien pendiente. Me dedico a desarrollar seguidores, clientes, no sé, oyentes,
¿O estoy intencionalmente desarrollando liderazgo? Número 2, ¿delego solo tareas o me atrevo a delegar liderazgo, responsabilidades grandes? ¿Me atrevo a delegarlas o solo pequeñas tareas? ¿Cuál es mi estrategia para identificar y formar líderes? Pregúntate eso. ¿Tienes una estrategia para identificar y formar líderes? ¿O todavía te sientes pequeño cuando vas a acercarte a alguien que tú consideras un líder? ¿Te sientes pequeño? ¿Sientes que no tienes la talla para acercártele a fulanito de tal porque piensas que es un líder y tú mismo no te consideras tan líder como para irle a compartir tu visión? Cosas que tenemos que evaluar para, ¿sabes? No hay, ¿verdad? Para tú poder vencer cualquier cosa en tu vida, la tienes que identificar. Tienes que llamarla por su nombre. Y si identificas un poco de inseguridad en ti, identificas algo que no te está permitiendo avanzar, eso es lo que le tenemos que meter mano para entonces poder desarrollar todas estas leyes. Pregunta de evaluación número 4. En mi equipo, en el equipo que probablemente ya estás desarrollando, ¿identificas líderes que están formando ya a otros líderes? Y esto no va a ser todo el mundo, pero al menos uno. ¿Identificas al menos uno que ya se empezó a duplicar en otros? O a lo mejor es que no le estás dando la mentoría para que se multipliquen otros, ¿verdad? A lo mejor no te has atrevido a ponerte el sombrero de mentor para duplicarte y multiplicarte en otros. Y a lo mejor ya tienes lo que se necesita y te estás menospreciando o descualificando tú misma o tú mismo de esto. Todo esto es bien importante, identificarlo ahora, a tiempo, ¿ok? Para poder tomar decisiones basados en el desarrollo de esta ley. Porque si queremos multiplicar nuestro legado, queremos que esta ley se manifieste a nuestro favor, tenemos que ser intencionales en duplicar y multiplicar liderazgo. No solo clientes, no solo oyentes, no solo seguidores, sino líderes, y que te atrevas a verlos brillar aún más que tú. Aún más que tú. Y que tu deleite sea saber que ahí hay una semillita que la sembraste tú y que germinó, que tú no sabías que esa semilla que tú estabas sembrando, lo que iba a salir de ahí era una secuoya. Una secuoya, ¿saben lo que es el árbol de secuoya? Es uno de los más altos, si no el más alto del mundo y fuerte. Wow, a lo mejor sembraste eso y ni sabías, pero después cuando lo mires y digas, wow, yo tuve que ver ahí en eso. Eso va a ser una satisfacción enorme, aunque ni te lo agradezca. ¿Sí? Porque hay gente que nunca te lo va a agradecer. Hay que hacer las paces con eso. Ya yo las hice hace tiempo. Hago lo que Dios pone en mi corazón y mi paga viene de arriba. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Él es el que te va a pagar. Si queremos el aplauso o el de otro, si viene, lo veo como un bono. No lo espero, así que lo veo como un bono. Pero mi verdadera paga viene de arriba. Ese sí que paga bueno. Vamos a los consejos y son solamente 4 consejitos. Y sí creo que nos vamos a ir en menos de 15 minutitos. Vamos a ver. Consejos para desarrollar la ley de crecimiento exponencial. Número 1, cambia tu enfoque en solo desarrollar seguidores. A veces sin darnos cuenta tenemos el enfoque de ir detrás de clientitos nada más, de gente que nos escuche, de gente que se una a jugar en pequeño. Sin darnos cuenta estamos identificando solamente ese perfil de personas. ¿Te atreves a también ir identificando liderazgo? Y cuando lo identifiques, darle la mentoría personalizada de lo que ya tú sabes, porque es muy probable que en tu proyecto tú sabes más que ellos porque ellos acaban de llegar. En tu proyecto, el que sea, tú sabes más que la persona que acabas de ingresar. ¿Por qué te me pones pequeña? ¿Por qué te me pones pequeño? Da de lo que tienes.
que lo que tienes es bueno y vas a empezar a desarrollar esos potenciales líderes. Identifícalo, acércate, habla, no te menosprecies y da de lo que tienes con humildad, pero sin menospreciarte. No te me menosprecies. ¿Ok? Vamos a empezar a afianzar esa identidad que tenemos de gente esforzada, valiente, productiva, exitosa, inteligente. ¿Ok? Número 2, implementa programas. Aquí es que viene, por una vez más te lo repito, ser intencional. Programas donde fortalezcas el liderazgo de tu equipo y los equipos, ¿verdad? De ellos, que ellos también tienen para formar a otros. Implementa programas. Esto del minicurso Express es un programa que esta servidora implementó. Aquí hay mucha gente de mi equipo de trabajo, de lo que yo hago, y hay gente que no pertenece a mi equipo de trabajo, que también están aquí porque les interesa crecer en su liderazgo. Fantástico. Esto es parte del ejemplo, ¿verdad? Que esta servidora les está dando de implementar algún programa. Tú incluso puedes usar este minicurso Express para implementarlo en tu equipo y agarrar la grabación y compartírsela una por día y discutirlas juntos, verlas juntos, reunirse, discutirlas, hacer una vez por semana un brainstorming de liderazgo donde cojas, ¿verdad? Agarres estos videos como tu pie forzado semana tras semana. ¿Tú sabes lo que es eso? Es poderoso. Si todavía tú no te sientes como para hacerlo tú, usa estas herramientas, pero implementa programas intencionalmente para identificar, desarrollar y lanzar líderes que se multipliquen en otros. Número 3, aplica la regla 80-20, la ley de Pareto. ¿Qué significa esto? Que el 80% de los resultados siempre van a venir de un 20% de la gente. ¿Cuál es ese 20%? Los líderes. Entonces a veces estamos muy desparramados, atendiendo a todo el mundo, y no es que todo el mundo no sea importante, pero no es menos cierto que tu enfoque y la mayor parte de energía y de tiempo tiene que estar destinada a fortalecer el 20% que te produce el 80% de los resultados. Ese 20% es lo más importante para ti, porque esas son la gente que va a inmortalizar, ¿verdad? La educación, el legado, el liderazgo, lo va a pasar para adelante. Esos son los que no lo van a dejar morir. Y por eso en ellos es que te tienes que vaciar. En ese 20%, dedica el 80% de tu tiempo. Dedica el 80% de tu tiempo al 20% de la gente que son las más productivas, que te producen el 80% de los resultados. Número 4 y última, sé intencional cada semana. ¿Cuánto? ¿Cuántas veces? Cada semana. Sé intencional cada semana. Al ser intencional semana tras semana, te va a evitar estar procrastinando, estar resbalando en el síndrome de impostor, que ya hay que matarlo, hay que asesinarlo. El síndrome de impostor no se le puede pasar la mano, lo tienes que matar. ¿Ok? Por eso, semana tras semana, tú vas a estar siendo intencional. Y la pregunta va a ser, vamos a poner que domingo te sientas a hacer tu plan. La pregunta va a ser, ¿cómo voy a contribuir esta semana al crecimiento de mis líderes emergentes? ¿Cuál es mi plan para esta semana? Y el otro domingo, ¿cuál es mi plan para esta otra semana que empieza mañana lunes? Y el otro, lo mismo, semana tras semana. Sé intencional en saber cómo vas a contribuir al crecimiento de tu equipo, a multiplicar liderazgo, a sembrar semillas, protegerlas, cuidarlas, cultivarlas, y cuando esas empiecen a botar otras semillas, van a caer en terreno fértil porque el trabajo ya lo hiciste. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.
Nos vemos mañana, qué triste cuando se acaba, pero ya mañana estamos en la última ley de las 21 leyes irrefutables de liderazgo. ¿Saben cuál es esa? La ley del legado. La ley del legado. Así que te espero mañana en el final, qué triste cuando se acaba, del mini curso express.